había oído por una coincidencia al presidente Betancourt que él quería hacer ahí un hostal. Y le dije, monseñor, ¿a usted le parece que un hostal significa hotel? Hotel significa casino, casino significa grill, grill significa bar. Ese no es un vecino apropiado para una iglesia donde está nada menos que San Pedro Claver. Esa edificación la tenían como dato los jesuitas y se consiguió con ellos que abrieran la posibilidad para que ese comodato lo entregara al Ministerio de Defensa Nacional. En realidad, en 1984, siendo segundo comandante de la Armada y jefe de operaciones navales, el almirante Héctor Calderón Salazar, comandante de la Armada, me llamó a su despacho y me dijo, organice un museo naval en Cartagena. Y me vine a Cartagena a visitar dónde podría ser el Museo Naval del Caribe. Se pretendía hacer en el baluarte de San Francisco Javier, donde todavía existía el Hospital Naval, que era una edificación de tejas de cemento que estuvo ahí durante muchos años, desde los años 30 más o menos. De los recuerdos más fuertes que tengo de mi padre, el almirante Eduardo Wills Olaya, que en paz descanse, fue su obsesión diaria por todos esos aspectos relacionados con la historia, particularmente la historia naval, la historia de Cartagena, la historia de nuestro país. Y es así como siempre lo escuché en nuestras conversaciones en la casa, sostener la importancia de contar con un museo naval en el Caribe que para las futuras generaciones representara un motivo de orgullo y el conocimiento de nuestra historia. Fui a la casa de Marqués de Valdehoyos, estuve en la Plaza de la Merced, donde está hoy el monumento a nuestro Nobel, García Márquez. Estuve donde durmió Bolívar, en la calle del Estudiante, pero encontré unas ruinas que son gigantescas, pero de una forma tenebrosamente ruinas. Y llegamos aquí a un sitio que era una ruina que nos daba miedo que nos fuera a caer un pedazo de ladrillo encima. Ahí separaron una cantidad de madera y basura que había. Unas ruinas desastrosas que teníamos en el lugar privilegiado del centro histórico de Cartagena, convertirlas en un centro histórico que nos beneficiara a todos. Las columnas estaban caídas, no había techos, los balcones completamente derruidos. Presentaba un estado de ruina generalizado y había que dar sobre todo respuesta a dos problemas fundamentales. Por una parte, de carácter estructural, porque había faltas importantes en la estructura de muros, en el entrepiso, la cubierta había colapsado y prácticamente faltaban todas las balconadas interiores. Este edificio, a través de cientos de años, fue convento, fue hospital, fue un recinto militar, y en medio de todas esas épocas estuvo mucho tiempo abandonado y se convirtió en un centro de saqueo y de robos. Y pregunté, ¿y esto de quién es? Y me contestaron, esto pertenece a Monumentos Nacionales. Entonces, con esa información regresé a Bogotá y resultó que el ministro de Obras Públicas, a quien se le debe hoy el museo, era don Rodolfo Segovia Salas, el sabio. Rodolfo, como ministro, me oyó y me dijo un momentico y llamo a Monumentos Nacionales. Y apareció, si mal no recuerdo, la señora Berta, que le dijo al ministro, el almirante llegó tarde, porque ayer le firmamos por 100 años a la Sociedad de Jesús. Entonces dije yo, llegué tarde. Le dije al ministro, bueno, entonces hasta luego. Me dijo, no te vayas, esperemos a ver qué van a hacer los sacerdotes con eso. Y llegó el superior de los jesuitas a la reunión con el ministro Segovia, dijo, no tenemos pensado nada. Es más, no tenemos ni un centavo para invertirlo en esas ruinas. Entonces el doctor Segovia dijo, Berta, hágale un comodato por 100 años a la Armada. Y así fue como, con la gran colaboración del Ministerio de Obras Públicas
y de la Armada Nacional desde Bogotá, se logró tener un comodato para que nosotros tuviéramos ese edificio, lógicamente con la condición de que lo usáramos para el fin en que todo el grupo nos habíamos puesto de acuerdo, en un museo. Y ahí empieza, hace 33 años, se funda el museo. Y entonces ahí fue donde se planteó ese primer museo, cuyo, digamos, motivo central era la exhibición del bergantín independiente, que era como la embarcación paradigmática de la Armada Nacional, porque fue la que peleó en las batallas navales de la independencia. Esta empresa fantástica que comenzó siendo un sueño de la Armada, que el almirante Grau soñaba y quería convertir en un museo naval, comenzó conmigo personalmente cuando Mauricio Obregón me llama un día que él quería hacer el sitio, el museo donde albergar las especies náufragas que se iban a rescatar en la bahía de Cartagena o en Colombia de los buques antiguos que habían naufragado. Eso me pareció a mí un sueño, me pareció la idea más fantástica y maravillosa que podía haber para Cartagena. Más que tesis, una hipótesis, Sí. Que no está de acuerdo con ninguna de las que hasta ahora se han propuesto, cree que hay que buscar en otro sitio, poco será lo que se encuentre, pero tal vez algo. Nos llamó Mauricio Obregón, que en ese entonces ya se había hecho cargo de la gestión de ese nuevo museo, para que hiciéramos el proyecto ya en las instalaciones o en la edificación del Colegio de los Jesuitas. Se me acercó Mauricio Obregón. Fue el primer conocimiento que yo tuve del proyecto del Museo Naval, para hablarme de la importancia que tenía ese proyecto que estaba liderando la Armada Nacional. Este hombre era un ser maravilloso. En primer lugar, era un historiador de fama mundial. Era un diplomático muy reconocido en Colombia. Fue una persona muy destacada en el área universitaria. Y sobre todo, era una persona enamorada del mar. Mauricio Obregón, además de historiador, escritor, navegante, aviador, tenía todas las conexiones y la autoridad moral para llamar, no importa a quién, y conseguir que lo escucharan y animarlos. El contenido del Museo Naval, sus colecciones, corresponden al concepto general del museo, como Museo de la Armada Nacional, que cuenta también la historia marítima de Colombia y especialmente la historia marítima de Cartagena de Indias. Con la creación del Museo Naval del Caribe desde los años 80, Cartagena y el país logra un sitio donde todos los colombianos y extranjeros pueden encontrar la mirada amplia de la historia de Cartagena en el mar. Es un lugar donde igualmente encontramos la historia de la Armada de Colombia como fuerza naval que nace en Cartagena desde el siglo XVIII. El Museo Naval del Caribe es una experiencia. Es un museo moderno. Su museografía está hecha para que el visitante interprete lo que encuentra en el museo. No hay dogmas, sino información. Es un nuevo concepto de museo que se está implementando en muchas partes del mundo, donde la institución plantea situaciones y el visitante toma sus propias decisiones. Es un lugar donde los colombianos, especialmente los jóvenes inquietos, pueden encontrar una muestra muy particular de lo que fue la Cartagena desde los siglos prehispánicos. Igualmente encontramos una amplia galería naval donde el visitante también puede encontrar lo que ha sido la Armada de Colombia durante su existencia desde la batalla del lago Maracaibo.
Mi interpretación de lo que es la historia de la ciudad a partir de mediados del siglo XX claramente tiene su anclaje en dos cosas importantísimas que surgieron en los años 50 del siglo pasado y que determinaron el rumbo de la economía de Cartagena en los últimos 50 y más años. Los años 50 marcan el inicio de la verdadera industria turística en Cartagena. Más allá de la discusión sobre la fecha, creo que lo interesante es que esta ciudad se convierte desde un principio en uno de los principales puertos más importantes del Imperio Español en el Caribe. Y algo fundamental, lo que va a determinar la característica de Cartagena como sociedad es su condición portuaria, es su condición de puerto esclavista y es su condición de convertirse en llave y antemural de las Indias. Y todo esto, estos elementos que te he mencionado están ligados a su condición marítima y a la importancia del mar en la construcción de la sociedad cartagenera, ¿no? Lo primero que uno tendría que decir en torno al puerto es que el puerto fue y es la columna vertebral de la economía de la ciudad y de la vida urbana de la ciudad. El puerto significó la posibilidad de que la ciudad surgiera como ciudad. Si no vemos la raíz de la ciudad y no vemos lo que significa ser puerto y las condiciones desde su historia hasta verla hoy, no entendemos esa trazabilidad de la historia que nos va enseñando. Considero que es fundamental tener claro que la razón de Cartagena está en el mar, está en su bahía, y que la localización estratégica y las condiciones de esa bahía determinaron que fuera una pieza estratégica desde el periodo de la colonia para hacer sus rutas comerciales de las Indias, entendiendo que la ciudad nace por su bahía, es lo que le va a dar también la connotación a la ciudad. Cartagena tenía unas condiciones excepcionales a nivel geográfico, como la han descrito pues muchos de los cronistas y todo el trabajo que han hecho algunos historiadores españoles como Carmen Gómez cuando han estudiado a Pedro de Heredia y las memorias del conquistador. Los puertos más importantes en ese momento pues eran desde luego Maracaibo, era un puerto muy importante para los propósitos expansionistas de la corona, y desde luego Cartagena, porque Cartagena era una ciudad que no solamente como ciudad estratégica para los propósitos bélicos, sino como una ciudad muy importante comercialmente, por donde convergían el comercio del Caribe. Siempre encuentra uno esa referencia permanente a esas condiciones naturales geográficas que tenía la ciudad y que le daban a su bahía un valor muy especial. A diferencia de Santa Marta, por ejemplo, que tiene una bahía más abierta, la bahía de Cartagena es una bahía que tiene unas barreras naturales de protección. Todo lo que venía de Panamá, todo lo que venía de Ecuador, todo lo que venía del Perú, todo lo que venía de Chile, pues Cartagena era un puerto de tránsito obligado y que le daba mucha preponderancia, resaltaba en el medio del Caribe. Y eso fue tan significativo que es finalmente estas condiciones geográficas naturales las que hacen que Pedro de Heredia y las huestes conquistadoras decidan finalmente establecer la ciudad aquí y no en otro lugar. Cartagena es un puerto, ¿no? Un puerto colonial, pero también un puerto en los tiempos republicanos. Y como puerto, si algo tienen los puertos es que son espacios de difusión de ideas, ¿no? Los puertos tienen un espíritu cosmopolita, donde siempre están llegando ideas, gente de diferentes lugares del mundo, y eso genera un cruce de cosas que va a ser fundamental a la hora de definir ciertos procesos políticos. Se funda en el sitio más inaccesible de toda la bahía de Cartagena, rodeado de un sistema de caños, lagunas, ciénagas, esteros, unos sistemas de manglares bastante difíciles de acceder. Parecía que todo contradecía esa fundación. 50 años después empieza el verdadero proyecto de fortificación de América a través del proyecto de Felipe II y en Cartagena de Indias a través de
Bautista Antonelli en 1586. Él ya encuentra una ciudad preestablecida y intenta circunscribirle a esa ciudad preestablecida un tema de muralla de su momento de fortificar, que era el renacimiento militar. Cartagena tuvo 3 ataques que marcaron la ciudad de manera importante. 3 piratas, 2 franceses y 1 inglés. Jean-François de la Roque, conocido por los españoles como Roberto Ball, por la región de donde procedía. También Francis Drake, que llegó 50 años después y que los españoles llamaban como el Drake. Y finalmente un ataque contundente que fue el ataque del barón de Poitiers, cuando ya había fortificaciones. Al ser codiciada como ruta comercial, se establezca una estrategia de defensa militar. Una estrategia de defensa militar que primero surge en función de defender la bahía y luego la ciudad. Francis Drake entró por Boca Grande, tal cual como lo había hecho el pirata francés Roberto Ball 53 años antes. Entró caminando, porque todo eso era una corriente de mar que llenaba de arena y había un camino estrecho por el cual se podían meter, porque Boca Grande estaba lleno de mangles y lagunas. Pero por los lados de la orilla siempre ha habido un camino que daban las mareas, ¿no? Y que llegaba de Boca Grande hasta Santo Domingo. El Drake, de las cosas interesantes que hizo aquí fue que hizo un censo, y ese censo fue el primer censo que se hizo en Cartagena y ha servido de referencias. Pero también su ataque, que fue un ataque humillante para los cartageneros, que ya tenía la ciudad 53 años, era un fortín deseado, fue que marcó la necesidad de hacer las fortificaciones, que se hicieron 20 años después, comenzaron, pero marcó, y ese mismo año llegó aquí Bautista Antonelli, hizo un reconocimiento, hizo un trazado primitivo y que sirvió de base después para las construcciones de las fortificaciones como las conocemos hoy. Pero ¿por qué se justificaba que esta ciudad tuviera un sistema de fortificación? La ciudad de Cartagena tuvo un trasiego del 16 bastante violento, porque fue asediada a pesar de ser una ciudad muy primitiva, con 25 manzanas, de las cuales el 70% de las casas eran de palma y bareque, que fue incendiada y asolada y saqueada varias veces por los piratas de turno, incluso por algunos que otros en representación de un enemigo importante como Inglaterra a la ciudad. Se hizo indispensable proteger la salida y la entrada de las riquezas que venían desde Sudamérica, e incluso las salidas que venían de las riquezas que venían de la naciente Nueva Granada. Todavía no había sido denominada Nueva Granada. El oro de nuestro territorio, las esmeraldas y el platino, y la plata que venía desde Perú. Entonces la ciudad estaba totalmente inerme, totalmente inerme. Ese proyecto soñador que hace él, pues obviamente recibe unas reformas de parte de su sobrino Cristóbal, que pasa de un proyecto de 12 baluartes a 16 baluartes. Entonces, y nada más les hace las murallas de lo que hoy es el centro histórico y el barrio de San Diego, con lo que también era el barrio de San Sebastián. Está definida por los españoles desde una trazabilidad, digamos, o de influencia de la mayor escuela de fortificaciones que había, que era la escuela italiana, en las cuales ellos se apoyan con Bautista Antonelli para hacer el primer plan de defensa de esa ciudad, o digamos de aquel poblado, porque en ese momento la ciudad estaba incipiente en su desarrollo y tenía la iglesia y unas construcciones, digamos, en bareque. Pero eso le permite a la ciudad después, cuando ya se siente protegida, de generar la presencia que les decía antes, de generar arquitectura civil. Un sistema de fortificar especial, que de hecho él aplica. De hecho él aplica ese sistema de fortificar, esos cánones, y deja esa traza completamente diseñada
pero a él no le concernía iniciar el proyecto. Lo inicia su sobrino unos pocos años después, Cristóbal de Roda Antonelli, a principios del siglo XVII. Desde 1613, 1614 arranca en serio el proyecto de eso. Una bahía protegida. España tenía unos enemigos históricos, Francia e Inglaterra, y necesitaba también de alguna manera puertos seguros, ¿verdad?, que protegieran sus mercaderías y pues todo el oro y la plata que estaba circulando. Y Cartagena de alguna manera cumplía, primero geográficamente y luego militarmente, porque hay que decir también que lo portuario, el desarrollo portuario también estuvo acompañado de lo militar y de las comunicaciones. Cartagena era un centro de comunicaciones, aquí llegaban todas las correspondencias, las cartas que venían de España, con las directrices de lo que los funcionarios debían hacer y debían cumplir. Entonces, era una ciudad con, digamos, con unas connotaciones bastante importantes. Tanto que luego se convirtió también en un fortín militar pues, de alto nivel y pues, gracias a eso hoy tenemos todo este conjunto fortificado que es patrimonio de la humanidad, ¿no? Entonces, indudablemente creo que las condiciones geográficas fueron y han sido un factor determinante para que la ciudad haya jugado el papel tan trascendental que ha jugado en los destinos no solo del país, sino a nivel internacional. De hecho, la aduana, de hecho, la Inquisición, edificaciones representativas, más allá de la arquitectura religiosa. Y lógicamente, para darle albergo al habitante o al visitante, está la arquitectura doméstica que está inspirada en las casas andaluzas, en el patio, los elementos del balcón que son muy representativos de esta arquitectura de Castilla, digamos, en España. De hecho, a nosotros nos hablan cuando nos comparan que los únicos o que tenemos los ejemplos más representativos de la arquitectura de Castilla, que allá quedan pocos ejemplos, o si uno ve la ciudad esta de los balcones colgantes, Cuenca, uno encuentra, hay un poco de similitud, pero ellos llegan aquí a Cartagena y encuentran lo que no tienen allá, porque aquí logramos construir o logramos conservar la arquitectura del siglo XVII y principios del XVIII en lo que es arquitectura doméstica. Entonces una sociedad colonial supremamente compleja, con muchos conflictos, nada arreglada. Si hay algo que determina el orden colonial es el desorden. Es una amalgama de cosas y quizás la verdadera dimensión de la sociedad colonial cartagenera se puede encontrar en esos documentos a veces no oficiales o que no están hechos para dar cuenta de la verdadera magnitud de la complejidad de esa sociedad cartagenera. Producto de esa sociedad colonial es lo que tenemos, es esta gran variedad cultural que se puede ver en una ciudad como Cartagena, como el elemento que da partida a eso. Entonces estamos hablando de una sociedad colonial que por las características generó un complejo cultural fundamental sin el cual no podríamos entender la Cartagena de la actualidad. En la periferia histórica de la ciudad hay una cantidad de sitios que fue donde se concentraron en gran medida los sitios donde se explotaba la piedra, que es el carbonato de calcio y que se producía a partir de esa piedra la cal y digamos los distintos materiales, los tejares, etc. Todos esos sitios formaban una red de producción y de comercio que ayudaba a soportar el funcionamiento de la ciudad y toda esa red se interconectaba a través de los cuerpos de agua. Es decir, en la zona norte, a través de la Ciénaga de la Virgen, a través de los cuerpos de agua, se producían materiales que se transportaban a la ciudad, se llevaban al sitio de transformación y con eso se construían las murallas. Entonces, este edificio generó toda una corriente que nos permite hoy identificar elementos que siguen siendo valiosos y que nos permiten ahondar en el proceso de conocer y de valorar lo que es la historia de Cartagena en todos sus componentes. El cambio climático se constituye hoy en el último pirata de la ciudad, el último sitio de la ciudad, para el cual la ciudad no está preparada. La ciudad duró 300 años fortaleciéndose para recibir a todos los piratas. De hecho, los atendió con distintos éxitos hasta que por fin se volvió inexpugnable la ciudad. Nadie se la pudo tomar.
realmente física. Pero en este momento el cambio climático ya comenzó con sus efectos, ya está sitiando la ciudad suavemente y la gente casi no se da cuenta. La relación permanente que tenemos no solo con la geografía, sino con los recursos naturales. O sea, Cartagena es una ciudad que desde su fundación, que desde sus inicios tuvo una relación con el agua, con el medio ambiente, que creo que es una reflexión importante traerla a la discusión, ¿no? Porque hoy hay un gran debate en la ciudad y yo creo que la historia sirve para eso, ¿no? Saber del pasado para entender lo que somos ahora, ¿no? El reto nuestro desde el punto de vista ambiental es enorme. Primero porque tenemos un retraso en cultura ambiental y la cultura de la incultura hace mucho daño. No se respeta la arborización, no se respetan las zonas de manglar, se siguen rellenando los caños, se intervienen los canales, son obstrucciones frente a una ciudad que está metida en el agua. Ya tenemos fortificaciones que podemos decir que están condenadas, como el fuerte de San José de Boca Chica, que tiene unos periodos de incrementos de inundaciones anuales. Pónganle ustedes que hay un momento en que llega a situaciones hasta de 80 y 90 centímetros de inundación, que prácticamente cubren todas las áreas del fuerte, lo cual es muy grave. Nosotros hemos estado comportándonos como si eso fuera realmente normal. Los periodos también se están alargando el tiempo, o sea, las inundaciones antes podían durar pocas horas, ahora están durando cada vez más horas. ¿Qué hacemos con nuestros recursos naturales, los altos niveles de contaminación que tiene la bahía, el compromiso de las empresas que están apostadas sobre Mamonal con la sostenibilidad ambiental de la ciudad? Y hay un momento en el tiempo en que en nuestro centro histórico va a estar sucediendo lo mismo, en que poco a poco iremos viendo que si llegan inundaciones, las atribuimos a que están fracasando los sistemas de drenaje o que fallan el sistema de bombeo, pero realmente el problema es mucho más grave. O sea, hay un momento en que la ciudad va a tener una inundación permanente, una película de agua sobre el centro histórico. Y en esas condiciones, ¿cómo vamos a manejar nosotros lo que tanto hemos luchado para que la ciudad sea turística y sea atractiva y que todo el mundo la quiera y todo el mundo se enamore de ella? Nosotros no solamente recibimos la presencia de un mar que nos antecede, sino además tenemos arroyos que nos llegan, que son la vertiente de la Ciénaga de la Virgen y la vertiente del Canal del Dique. Y todo esto incrementa el volumen de las aguas, porque cada vez vamos a recibir más lluvias. Y al recibir más lluvias, pues el aumento del nivel del mar pues, es ineludible. Ese es un fenómeno a nivel del mundo entero que va a tener una afectación en todas las costas y en todos los mares del mundo y se va a sentir muy fuerte en todos los países del mundo porque hay un común denominador. Las grandes ciudades del mundo están todas alrededor de ríos y del mar y en su mayoría son muy bajas. Y es muy ineludible porque nosotros estamos muy cerca de la desembocadura del río Magdalena. Nosotros en términos de distancias estamos muy cerca, pero realmente muy cerca de Bocas de Ceniza. Y los flujos de agua que vienen, que recogen los inviernos de arriba, los recibimos acá. ¿Sí? Somos una zona directa de influencia y tenemos el Canal del Dique además. Entonces tenemos que ser muy juiciosos en lo que es la protección del territorio y el cuidado frente a la erosión. Que no se trata solamente del aumento del nivel del mar, sino la erosión costera, que lo estamos viviendo en Tierra Bomba. Lo que plantean los estudios que se han hecho es que la ciudad tiene que comenzar a pensar en alejarse del mar. Bueno, está en un bolsillo que tiene el Mar Caribe. Realmente el Caribe como tal, nosotros estamos en el fondo del bolsillo, aquí abajo. Y toda esa energía térmica que se produce porque estamos cerca del Ecuador es la que hace que se produzca esa menor densidad en la atmósfera y los vientos de Europa y África invadan esta zona que hay menor densidad. Nosotros estamos aquí protegidos porque estamos abajo, estamos metidos en el bolsillo, esa es la gran ventaja. Y esa es una de las ventajas que tiene Cartagena ante la amenaza del cambio climático. Ese tema dinámico que te digo yo es menos marcado, afortunadamente. Aquí va a influenciar el pasivo. Indudablemente el nivel del mar va a subir y nos va a afectar, pero no tanto como afecta a las zonas que
están al norte y que están en el corredor de los vientos que circulan desde África hasta Norteamérica. Esa es la gran ventaja. Los estudios científicos que se han realizado por parte del IDEAR, de MAR, y que hoy forman parte del Plan 4C, son demostrativos de que la ciudad no puede seguir creciendo hacia la orilla del mar, pero parece mentira, es como si no quisiéramos escuchar, y todo lo que queremos hacer es metiéndonos en el mar. De hecho, hay algo que es ineludible, y es el plan existente de defensa costera, o sea, el relleno hidráulico que tiene que hacerse de Marbella hasta el laguito, porque ya el mar lo tenemos encima, o sea, Boca Grande es una pequeña peninsulita, o sea, Boca Grande es una zona de bajamar en la cual crecen todos esos edificios, razón por la cual el aumento del nivel del mar siempre va a ser algo que castigue la zona. El aumento de la marea ha sido tremendo, pero no hay conciencia, digamos, seguimos construyendo más y más edificios. Creo que es un tema importante porque esta es una ciudad que nació emparejada con el medio ambiente, una ciudad que se construyó sobre un ecosistema muy rico de cuerpos de agua, no solo de mar, de agua salada, sino también de lagunas, de ciénegas, y eso quiere decir que la ciudad tiene un ecosistema, surge en medio de un ecosistema natural importante. ¿Cómo lo vamos a manejar? Como lo está manejando Venecia, que hoy, por lo que está sucediendo en estos días recientes, está fracasando uno de los mayores sistemas de esclusas construidos en el mundo para defender a una ciudad como Venecia, muy costoso, de más de 7.500 millones de euros, está colapsando y está recién inaugurado. Llevan muchísimas décadas, varias décadas tardando de solucionar ese problema de inundaciones y ya con lo que está sucediendo en estos momentos, si ellos que ya llevan tantos años trabajando y nosotros no hemos comenzado, ¿qué nos depara el destino en este momento? San José es un campanazo de alerta, pero ya ciertas inundaciones en las plazas y calles del centro histórico se están manifestando. Muchos lo atribuyen a que no está funcionando el sistema de drenaje. Digamos que eso es parte del problema, pero la solución es que ya hay un momento en que hay niveles de mareas altas que sobrepasaron los niveles de las cotas de las bombas. Y ¿qué se va a hacer si no se hace un sistema de esclusas y de protección y de diques? El panorama no es nada alentador. O sea, existe la academia en Cartagena, ha estado trabajando varias universidades en serio a través de sus estudiantes y han presentado propuestas innovadoras muy interesantes que yo pienso que tienen que tomarse en cuenta. Universidad de Cartagena, Universidad Tadeo Lozano, la misma Universidad Tecnológica Bolívar, han hecho y están hablando de un sistema de esclusas. O sea, Cartagena va a requerir, y casi que toda la costa atlántica colombiana, desde prácticamente de la desembocadura del río Magdalena hasta la zona del Sinú, nos va a tocar construir un gran sistema de protección porque estas inundaciones se está volviendo un problema regional. Colombia, soy marinero, por mi bandera, por mi heredad. Indiscutiblemente había una simbiosis armada-Cartagena. Cartagena no podría existir si no hubiese existido una armada. Y la armada de pronto no podría existir si no existiese Cartagena, porque las condiciones especiales de la bahía favorecen a la formación de una armada, aún hoy en día. Cartagena es una parte esencial de la Marina. Nadie concibe la Marina como sus bases estratégicas. Aquí en Cartagena están las unidades estratégicas para la defensa nacional. Están nuestros submarinos, están nuestras fragatas. No nos cabe en la cabeza tener las fragatas y los submarinos en otro puerto del mundo. Es Cartagena. Y desde luego las condiciones geográficas de Cartagena son excelentes para la logística de una marina de las proporciones en que nosotros estamos acá. Para los marinos, tener el mar tan cerca es una fantasía, es algo ideal para nosotros poder despertarnos y vernos el mar enfrente. Eso realmente llena el alma después de haber estado en filas de la Marina durante 30, 35 años. Es algo que realmente
involucra a los oficiales que se han quedado acá en la ciudad de Cartagena a permanecer aquí, a formar empresa, a sus familias, sus hijos nacen acá. La mayoría de ellos tenemos un permanente contacto con la institución ya en uso de retiro. ¿Qué aporta uno y otro? La ciudad aporta en dar elementos humanos, en dar suministros de toda clase, energía, agua, luz, que requiere una base. ¿Qué aporta la Armada a la ciudad? Todo el capital humano más el capital económico que mueve una armada como la nuestra aquí en Cartagena. Entonces, todos esos recursos se mueven dentro de la misma ciudad y es lo que yo digo, una simbiosis. O sea, no se puede cortar el cordón umbilical entre uno y otro porque entonces los separamos y ambos perdemos. Cartagena tiene realmente un embrujo que muchos de los oficiales quedamos extasiados, y en este caso yo que vine de muy cerca de Barranquilla, nos encanta la ciudad por ese espíritu mágico que tiene Cartagena. Además, atendiendo cualquier solicitud de ayuda o cualquier cosa que nosotros podemos dar ya después de haber terminado tanto tiempo, estamos en condiciones de prestarnos la ayuda mutua, los que estamos en uso de retiro a los que están en servicio activo. Ahí había una mezcla muy particular, porque era la gobernabilidad de la alcaldía, la gobernación, el Instituto de Patrimonio y Cultura y todas esas instituciones, la Secretaría de Educación y la Armada Nacional. Era un acercamiento de la Armada con Cartagena y se hizo y se ha logrado. Y yo creo que esa es una riqueza para ambas partes, tanto el gobernante de turno como el almirante de turno se encontraban en el Museo Naval y arreglaban las cosas del Museo Naval, y después de arreglar las cosas del Museo Naval seguían en sus historias pendientes de que la seguridad, de que esto, de que lo otro. Era un punto de encuentro realmente interesante con Cartagena, con la sociedad de Cartagena. Tenemos también, por ejemplo, el vínculo tan cercano que formamos cuando nos retiramos con la ciudad de Cartagena, el Club Naval, fuera de los amigos, el Hospital Naval, que es tan importante, que es un hospital de tercer nivel, pero regionalmente es muy bueno para nosotros. Ese vínculo de mantener con las instituciones de la Armada ya en uso de retiro es muy importante para los oficiales que estamos retirados. Como les digo, caminar por la playa, ver el mar, practicar deportes náuticos, eso es muy importante, y yo creo que la ciudad ideal para poder hacerlo es Cartagena. La conformación geográfica y geomorfológica de Cartagena ha contribuido a que sea el primer puerto de Colombia, y es un puerto histórico porque de esa manera notaron los españoles, inclusive desde los indígenas ya teníamos con la isla Tierra Bomba, que era la isla Carex, con la isla Barú, que era la isla Bajaire, algo desarrollado marítimamente. Pero efectivamente cuando los españoles convierten a Cartagena en su fortaleza para recibir todas las riquezas procedentes del sur y hacen este maravilloso diseño militar de protección por tierra con el Castillo de San Felipe, y además con la protección de la escollera y la protección de los fuertes y castillos, allí tenemos un diseño militar maravilloso que contribuyó a que Cartagena fuera el epicentro en el cual llegaba la riqueza, llegaban los afrodescendientes y salía la riqueza hacia Europa. Esa conformación de bahía tranquila, combinada con paisaje coralino, además con la maravillosa obra también del Canal del Dique, que generó una comunicación fluvial, hicieron de Cartagena un puerto por excelencia, un puerto maravilloso. Algunos de los puertos nacionales que tenemos en otras zonas del Caribe son puertos abiertos, expuestos a las condiciones fuertes de los alisios del noreste y del Caribe, y estas condiciones hicieron que Cartagena se desarrollara de allí en adelante como centro administrativo de la corona, como centro principal del país, y más adelante, en las épocas ya del siglo XX y XXI,
como el centro en el cual empieza el país a ingresar su carga, unido al lado de Barranquilla en Puerto Colombia, donde entra el desarrollo para la nación de estos últimos siglos. El epicentro de la historia marítima de Colombia tiene lugar en Cartagena de Indias. La ciudad creció de la mano de la Armada. Por su configuración, la bahía de Cartagena siempre fue sitio de resguardo de los galeones que venían aquí a llevarse el oro en la época hispánica. Y en ese mismo lugar es donde la Armada de Colombia nace. Nuestro héroe naval, el almirante José Padilla, tuvo gran protagonismo en aquella noche de San Juan, el 24 de julio de 1821, con la retoma de la ciudad y obviamente la expulsión definitiva de los españoles que quedaban aquí como último reducto después de la batalla del 7 de agosto. La historia de Cartagena sigue abarcando todo el concepto marítimo del país como epicentro. Es así como la Armada nace aquí de forma definitiva después de varios intentos durante la época republicana, y desde el año 1935, en una misión inglesa y gracias a la voluntad política del gobierno después de la Guerra del Perú, es que la Armada de Colombia oficialmente se restablece en Cartagena de forma definitiva a través de la creación de la Escuela Naval. Al tiempo de hoy, Cartagena ha sido homenajeada por 10ª ocasión como el mejor puerto del Caribe, gracias a su desarrollo portuario, a su desarrollo turístico. Llegaron 8.000 turistas en 3 buques que para los propósitos, digamos, no solamente turísticos, sino económicos de Cartagena tienen una gran significación. Cartagena tiene esa preponderancia, como le digo, ha sido galardonada 10 veces como el mejor puerto del Caribe. Es una ciudad que fue la primera ciudad del Caribe que se preparó para la época post-Panamax y recibir los buques que están transitando por las nuevas esclusas. Cartagena tiene esa capacidad. Cartagena no era un centro turístico internacional. No, los 50 marcaron la época en que Cartagena comenzó a desarrollarse como el principal destino turístico colombiano. Y fue la época también en que nacieron los primeros hitos o íconos de la industria turística tradicional. El Hotel del Caribe, año 45-46, el concurso de belleza en el año 47, el casino en el año 57, el Festival de Cine en el año 60-61. Es la época en que nace verdaderamente la industria turística de Cartagena. Comienza el desarrollo hotelero de Boca Grande, comienza en regla la urbanización de Castillo Grande y la construcción de edificios de apartamentos en Boca Grande. De manera que los años 50 son el inicio de un componente importantísimo de la estructura económica de la ciudad. La ciudad tiene 2 escenarios en su desarrollo turístico. Uno es el escenario de locación, como si fueran los estudios Universal, donde hay unas infraestructuras construidas para realizar eventos, que es válido, es un segmento turístico que aporta muchos recursos económicos a la ciudad y mucho empleo. Y el otro escenario es el escenario de la ciudad patrimonio, de la ciudad que realmente quiere mostrar lo que es, lo que fue y lo que puede ser, siempre primando que el patrimonio aún está inexplorado. La geografía ha sido el determinante de la trayectoria económica de Cartagena desde la colonia. Cartagena ha ido en coche, digamos, con su geografía. Fue el puerto de donde España se llevaba el oro del interior de Colombia y la plata del Perú vía el Istmo de Panamá. Geografía. ¿Por qué se construyeron las murallas? Pues geografía. Y posteriormente, ya en el siglo XX, ¿por qué somos una ciudad turística? Pues geografía, incluyendo pues la belleza de nuestro sector amurallado,
Geografía por nuestra condición de ciudad marítima, de estar en el mar, de tener una bella geografía. Y además de haber ido poco a poco construyendo una infraestructura turística. Yo creo que a futuro, sí, Cartagena debe apostarle a esas cosas en las cuales tiene ventajas comparativas. En las tareas que realiza la Dirección General Marítima, en la señalización marítima, en el manejo de mercancías, en la generación de las regulaciones sobre transporte marítimo, sobre actividades marítimas como el turismo, la pesca, la navegación, el buceo, la exploración y explotación del patrimonio cultural sumergido. En todas esas partes vemos además que Cartagena tiene unos potenciales extraordinarios. Hay algunos temas que están más desarrollados que otros. Por ejemplo, en las estadísticas de DIMAR tenemos en el año 2018 cerca de 400.000 personas moviéndose en las 2 o 3 épocas de temporada alta a través de 24.000 zarpes que se emitieron tanto en buques grandes como en lanchas y embarcaciones menores. Todo ese tráfico turístico, por supuesto que no está completo, tiene un potencial mayor. Tener en Cartagena, cercanamente a las Islas del Rosario, a las Islas de San Bernardo, a la Isla Barú, a la Isla Tesoro, hacen que esta configuración pueda ser explotada y explorada con mayor profundidad para el turismo. El turismo de aves, por ejemplo, en la isla de Manzanillo, es uno de los mejores turismos de observación del mundo. Entonces, hay más potencialidad para desarrollar desde el punto de vista turístico. Cartagena es una experiencia. Somos la ciudad que atacaron los piratas. O sea, ya eso en sí es una experiencia. Si tú coges a una familia con niños entre 4 o 3 años o 12 años, la experiencia de conocer el castillo y las murallas, o de ir a Boca Chica y saber qué pasó entre los dos fuertes, eso es suficiente para una experiencia mundial. Nadie sabe qué pasó entre Francia, Inglaterra y España, de que por qué aquí venía el barón de Poitiers o Vernon o el hermano de George Washington. Nadie sabe por qué. Y esa es parte de la fantasía real, pero que tienes que enmarcarla dentro de un producto vendible. O sea, si pensamos que Cartagena es Cartagena y hay que venir porque es Cartagena, estamos equivocados. Esa es la Cartagena que necesitamos, la Cartagena de todos. Desde mucho antes de retirarse como oficial de la Armada, ya mi padre había planteado la necesidad de la creación de un museo en los años 70 y posteriormente, ya en uso de retiro de las fuerzas militares, empezó a trabajar con un grupo de personas en la ciudad de Cartagena el sueño que él había tenido toda su vida. Recuerdo mucho esos diálogos, esas conversaciones familiares sobre esa necesidad tan imperante que tenía la ciudad de Cartagena y nuestro país. Finalmente, en la década de los 80, ese sueño se materializa con el concurso de muchas personas, con el concurso de la Organización de Estados Americanos, con el concurso de la Armada Nacional y de muchas personas prestantes de la vida nacional. Y en el año de 1988 se logra crear el Museo Naval del Caribe. Mi padre, por todas estas circunstancias previas, fue designado como su primer director y permaneció hasta el día de su muerte atendiendo todos esos requerimientos, administrando los recursos y adoptando pues todas las acciones necesarias para la reconstrucción de esas antiguas instalaciones. Y fue como decidimos hacer una ceremonia formal para iniciar la Fundación Naval del Caribe. Esa ceremonia la hicimos en uno de los patios del edificio. Nos tocó quitar un poco de escombros y allí pusimos las mesas, los micrófonos, etc. Y en ese lugar planeamos nosotros una ceremonia formal para iniciar y dejar definida la formación del Museo Naval del Caribe. Yo era gobernador en el año 1987.
En ese momento me llamaron de la Armada para invitarme a una reunión porque se iba a firmar el acta de concesión de la construcción del comodato que se iba a dar de la Armada para la construcción del museo. Y ahí nos reunimos e hicimos la reunión. Estaba en ese entonces el almirante Ospina, que era el comandante de la Fuerza Naval del Caribe. Estaba el director de la Escuela Naval, en ese entonces era el almirante Villamizar, y pues estaban diferentes autoridades y otras personas que no recuerdo exactamente, pero ahí nos reunimos y firmamos el acta, que fue el acta 002, donde se entregó en comodato este edificio a la Armada Nacional para hacer de aquí el Museo Naval, el proyecto que nos entusiasmó mucho, y inmediatamente nos vinculamos al museo. En estas instalaciones funcionaba el antiguo Hospital Naval, y con el concurso de la ciudad de Cartagena, del Ministerio de Obras Públicas de la época y de un gran grupo de donantes, se logró obtener esas instalaciones para el Museo Naval. El museo arrancó con el director de la Escuela Naval, que era el almirante Jorge Cadena Mutis. Después lo reemplazó el almirante Ospina, y Ospina fundó lo que se llaman los benefactores. Comenzamos sin un peso. Nos daba pavor ver lo que iba a costar restaurar esa ruina. ¿De dónde íbamos a sacar la plata para reconstruir el edificio que estaba absolutamente en ruinas? Que en ese tiempo, los 80, 10.000 pesos era plática. Y me escribió y me dijo, ¿usted quiere ser de los benefactores? Y dije, pues claro. Y mandé los 10.000 pesos. Y con esa plática se compró todas las cosas de oficina, papelería, lápices y cosas. Ninguna de las entidades que habíamos formado este grupo inicial tenía en sus presupuestos la gran suma que requería este trabajo. Ninguna. Y entonces apareció Mauricio Obregón, que era el embajador de Colombia en República Dominicana, y dijo, yo quiero ser el presidente de la Junta, y era un hombre muy importante, no solamente social, sino políticamente. Y él fue el que, valorando todos los beneficios que podía tener este museo, dijo, yo les ayudo. Y una de sus visiones fue conseguir fondos internacionales que estaban asignados para estudios y historias del Mar Caribe. Una vez creado el Museo Naval del Caribe, había que dotarlo de una sede, y para ello la Comisión Colombiana del Quinto Centenario para el Descubrimiento de América propició la restauración del ala colonial del antiguo colegio de la Compañía de Jesús a través de un convenio con el gobierno de España. Poco a poco se fueron consiguiendo dinero del gobierno español, del Ministerio de Cultura. Se vinculó la Fundación Corona, se vinculó la Fundación Manuelita. Henry Eder personalmente se encargó de conseguir la mejor editora, los mejores publicistas para editar un catálogo con el cual pudiéramos vender el proyecto, venderlo con más autoridad. Se consiguieron recursos de todas las personas a quienes se les pidió. Y la Armada Nacional, que ha sido el alma de este museo, hasta la fecha pues ha sido el todo, digamos así, con personal asignado para el museo, de la dirección del museo, la subdirección del museo. La Escuela Naval fundamental para sostener el museo, fundamental para el control de los recursos, para ayuda. Siempre el director de la Escuela Naval salía con que ese estudio me lo puede hacer el curso de Estado Mayor, que lo tenemos aquí. Siempre salía un tremendo estudio de la Escuela Naval. No, yo la verdad es que para mí fue muy especial en mi vida tener contacto con todos los almirantes, los últimos almirantes durante los últimos 15 años, inclusive hasta hoy en día,
que han estado en la Escuela Naval porque todos colaboraban con un amor y con un entusiasmo infinito. Entonces el Museo Naval lo que tiene es mucho amor, mucho desde sus fundadores, desde el almirante Grau también con ese cariño y ese amor que siempre le ha puesto al Museo Naval, el almirante Uribe, el almirante Ospina, todos los que estaban metidos en la historia realmente del museo, de la Armada. Y ahí arrancamos. Planeamos todo muy milimétricamente, hasta los clavos y los tornillos estaban en el presupuesto. El museo, el edificio tuvo varias etapas, entre otras una muy importante que fue la que cubrió la cooperación española con la Escuela Taller Cartagena de Indias, que ya fue una restauración más de fondo, donde se recuperó este gran salón donde estamos y donde se recurrió a una estructura muy curiosa, muy imaginativa, muy rigurosa, porque allí se utilizaron vigas de hierro. Hacer una empresa requiere saber muy bien a dónde vamos y qué vamos a hacer. Un museo con mayor razón. Los estudios museográficos actualmente son toda una profesión. Entonces iniciamos con la ayuda de toda la gente especializada que podíamos acercar a nosotros, cómo íbamos técnica y profesionalmente a elaborar el museo. Se hizo la restauración con todo el rigor del caso de una restauración científica, tal como lo señalan las normas internacionales, las cartas de la UNESCO, la misma Carta de Venecia, donde se dice que es válido las aportaciones de materiales contemporáneos para poner o hacer el piso, construir el piso de este enorme salón, que entre otras cosas se dice que es el más largo de América Latina. Entre todo porque teníamos que definir el edificio cómo debía construirse, cómo debía rehacerse para esa labor, para museo. Esto fue algo muy estudiado y muy planeado. Nosotros comenzamos a trabajar en la edificación gracias a que la Agencia Española de Cooperación Internacional comenzó a financiar gran parte de las obras. De hecho, en el edificio se encontraba la sede de la Agencia Española de Cooperación Internacional, que estaba a cargo en esa época de Luis Villanueva. Y simultáneamente se realizó la fundación de la Escuela Taller. Mi misión cuando yo llegué a Cartagena hace 30 años fue poner en marcha el programa de patrimonio de las escuelas taller en Colombia, teniendo como primera intervención la restauración precisamente del ala colonial del antiguo colegio de la Compañía de Jesús. Había que despojar un bosque para sacar las vigas, de manera que esa solución que se tomó cuando la Escuela Taller hizo las obras, me parece que fue muy bien concebida. Entonces, uno de los primeros encargos fue la de comenzar a trabajar el proceso de restauración de las obras y utilizar esas obras como un modelo de formación para los estudiantes. Entonces entramos aquí con unos pocos maestros de albañilería, carpintería, cantería y con unos 96 estudiantes, entre los cuales habían cada una de las distintas vertientes de formación de la Escuela Taller. La participación de la Escuela Taller fue determinante. Realmente fue muy interesante ver trabajar a los maestros de oficios con sus aprendices, prácticamente todos los frentes, en la consolidación de los muros, en la restitución de las carpinterías y las rejas de madera, los trabajos de forja, en fin, fue realmente un trabajo muy positivo, un gran aporte. Para ese entonces, Roberto de la Vega consiguió una donación de Carimós, que era como la sucursal del ICOMOS, el Instituto de Monumentos que rige la restauración y la conservación de los monumentos de la UNESCO, y consiguió esa donación
para pagar los honorarios para hacer el proyecto. Pero los 3 arquitectos que íbamos a participar decidimos tomar esos honorarios y donárselos al museo y hacer el proyecto gratuitamente, con tal de que con esos primeros dineros se fueran haciendo reparaciones, porque el edificio estaba absolutamente en ruinas, ya casi a punto de colapsar por completo. Nos encontramos con un edificio que prácticamente estaba en ruinas. Se había iniciado un proceso de restitución de la cubierta, pero los entrepisos no existían y no existían estos balcones ni nada. Entonces, lo primero que recuerdo que hicimos fue comenzar a ver cómo eran los distintos elementos constitutivos del edificio, a nivel de materiales, a nivel de las estructuras en madera, y nos encontramos con un problema inmenso, que era la necesidad de restituir un entrepiso que iba a requerir unas 150, 200 vigas de madera recia, de más o menos unos 8 metros, o 8 metros y medio, 9 metros de longitud, lo cual implicaba un problema inmenso desde el punto de vista de conservación. Y además era como la vergüenza de Cartagena, porque tiene esta gran fachada que da hacia la Bahía de las Ánimas, que es una parte importantísima de Cartagena, por donde tiene que pasar media ciudad todos los días, y eso daba grima realmente, tener una edificación tan paradigmática, tan importante en ese estado de abandono. En las actas de aquella época encontramos que hubo, en las primeras reuniones de junta, hubo un montón de donaciones por parte de muchas empresas y de particulares, con lo cual se fueron comenzando las obras. Yo diría que esto al principio fue un proyecto que se hizo con las uñas, porque la gente estaba muy interesada en el proyecto, la gente quería rescatar el edificio. El edificio es muy importante, el edificio fue donde funcionó el Colegio de los Jesuitas hasta el siglo XVIII, cuando Carlos III expulsa a los jesuitas de los dominios españoles, y entonces los jesuitas se van y el edificio es ocupado por el Hospital de San Juan de Dios durante muchos años. Y hay que decir que a mí realmente me sorprendió el trabajo de los maestros carpinteros, cartageneros y afrodescendientes, todos ellos, utilizando las técnicas que se venían utilizando en España hace varios siglos, por ejemplo, para la construcción de la arquitectura mudéjar. Recuerdo, por ejemplo, la inauguración de las obras del ala colonial del Museo Naval, porque se realizaron en el marco de la cuarta cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno que tuvo lugar en Cartagena de Indias en el año 1994. Todos los presidentes iberoamericanos pasaron por allí, por el ala colonial, y fue realmente un momento muy especial. Cuando entré al museo ya pues estaba prácticamente listo el museo, lo que era la restauración tan espectacular que hizo el almirante Wills, porque a él le tocó todo el polvo del museo, o sea, y todo lo que era restaurar y con la cooperación española. Pero ya estaba todo listo, estaba la escalera, estaba todo. Me acuerdo que en los primeros días implementamos el pago del cobro de la boleta. No sé, valía 1.000 pesos, una cosa así. No costaba nada porque realmente no teníamos ni un solo peso para operar. Y la gente entraba, pero aquí no hay nada. Y yo le decía, pero es que mire, la arquitectura está hermosísimo. Ahora dentro de poco va a haber muchas cosas con su colaboración y en fin. Y ahí empezamos ya como museo. Es que en ese momento lo que se tenía en el museo eran unos edificios muy bonitos y muy importantes, pero más que eso no eran, más que edificaciones y construcciones de mucho valor histórico, pero de resto no había nada, ni la Armada tenía historia, que es lo más grave. ¿De dónde nació la idea? La idea nació de un viaje que yo hice a Santiago de Chile, porque le ha costado mucho trabajo a la Armada aprender a sentarse a escribir inclusive sus propios errores. Eso ha costado mucho
mucho trabajo, sí. Y allá me mostraron el museo en Valparaíso, que es totalmente desarrollado con base precisamente en maquetas. Es una historia contada con maquetas. Hoy en día se puede utilizar, además de maquetas, se pueden utilizar medios audiovisuales y se pueden utilizar muchas otras cosas. Pero las maquetas es algo físico y algo que todo el mundo podía hacer en ese momento. Entonces, como yo llego de Chile y estoy llegando a Cartagena a poner en servicio el astillero, 24 de julio, es que se emiten esas órdenes para que cada uno de los entes en ese momento cercanos al comando de la Fuerza Naval del Atlántico, a la base, a todo, aporten su granito de arena. Muchos, pues lo que hicieron fue subcontratar, no importa. Subcontrataron algunos con otras entidades para hacer una parte de la historia, y creo que así es que nace la idea que el Museo Naval es precisamente para eso, para recordar historia. La colección del museo se diseñó con un proceso completamente científico, museográfico, con una convocatoria ciudadana donde todas las fuerzas vivas de la ciudad se reunieron con el museo para plantear sus necesidades. ¿Qué necesitaba realmente la ciudad de un museo naval específicamente? Y de allí nació el guión del Museo Naval. Creo que desde que me dijeron que yo venía para el Museo Naval empezó una incertidumbre de qué es trabajar en un museo y de poder darle continuidad a un proyecto tan grande que se estaba desarrollando aquí en el Museo Naval del Caribe. De ver que realmente es importante poder contar nuestra historia como marinos que somos, que la gente se dé cuenta realmente cuál es la labor que nosotros tenemos que cumplir en un país como Colombia. Es un símbolo para la ciudad porque realmente de él nacieron y del proyecto se estaba dando un paralelo del proyecto de rescate de especies náufragas y se acababa de montar el laboratorio de especies en el CIO. Y cuando hicimos la intervención del baluarte de San Francisco Javier con Alberto Zamudio, se logró encontrar una serie de armas que se hablaba del sitio de Obeso, de la ciudad. Nosotros en su momento habíamos dejado la señalización, se hizo todo un trabajo de arqueología por primera vez y todas esas armas, cañones, especies que están inventariados, documentados, pasaron al CIO. Y tengo entendido que parte de eso hoy reposa en el Museo Naval. Es parte de la historia en la que hemos tenido vinculación, de la cual nos sentimos muy satisfechos y muy felices de haber participado en esa parte de la historia. El edificio este, por supuesto, sufrió mucho con los abandonos y con la serie de usos que no eran los adecuados para el edificio. Por eso el ala que da hacia la calle de San Juan de Dios prácticamente se destruyó y luego se reconstruyó ya en la época republicana con un lenguaje diferente, un lenguaje republicano neoclásico. Por eso la tipología es diferente, los materiales son diferentes. Allá se usó las losas de concreto, se usaron losas de concreto, cuando todavía en las primeras épocas de las obras hechas en concreto se utilizaba la arena salada. Por eso muchas de esas edificaciones de la época republicana se deterioraron mucho más rápido que las de la época colonial y son incluso a veces más difíciles de rescatar que las de la época colonial, siglo XVII y XVIII. Hoy día ya se ha recuperado todo y el museo está funcionando muy bien. Todavía le hacen falta recursos porque hay muchas salas todavía vacías. Esta, por ejemplo, es una sala que podría ser de exhibición de objetos importantes. Las colecciones del Museo Naval del Caribe son producto de un proceso que lleva ya 30 años, que se ha realizado por facetas, aprovechando oportunidades,
algunas veces donaciones de empresas privadas, otras aprovechando momentos de bonanza, por ejemplo con la visita de cruceros. La colección se encuentra contenida en dos grandes salones del ala republicana del museo. En el primer piso está Cartagena en el Mar Caribe, que es un recorrido por la historia marítima de la ciudad desde los indios caribes hasta más o menos 1955, cuando Cartagena empezó a resurgir de un largo periodo de decadencia. Y este es el único museo en Colombia, la única institución que tiene la historia, la cultura, el ámbito territorial de los indios caribes, que le dieron nombre al mar. Se logró mediante convenios con universidades de Venezuela, porque en Colombia no hay investigación sobre los caribes. El salón cuenta la historia de Cartagena desde su fundación, vista desde el mar. Hay una gran maqueta en proceso aún del galeón San José, donde el visitante puede entrar al fondo del mar a 600 metros de profundidad, en una especie de submarino, a ver de cerca los restos del navío como reposan, el pecio que reposa en el fondo del mar. Al final del salón se asciende al centro de documentación, la biblioteca del museo, que es un lugar de trabajo donde se han adelantado investigaciones con universidades de diversos países. En el segundo piso está la Galería Naval, que está dividida en dos secciones, una cronológica desde 1810 hasta 1953, que es una cronología de la Armada Nacional, de cómo fue naciendo todo lo que ocurrió en el proceso de independencia, el primer bergantín, el bergantín independiente que tenemos aquí con nosotros, que es el barco insignia histórico de la Armada Nacional. Un recorrido por la noche de San Juan, la batalla de la noche de San Juan, José Prudencio Padilla, nuestro gran almirante histórico, la batalla de Maracaibo. La segunda sección de la Galería Naval es una experiencia con diferentes facetas de la Armada Nacional. El visitante visita las escuelas de formación de los marinos colombianos. Hay una lancha guardacostas, un submarino al que se puede entrar con todo su equipamiento, donde se puede tener la experiencia de navegar en el fondo del mar en un submarino. En el módulo de Colombia, en la Guerra de Corea, el visitante tiene la oportunidad de maniobrar una ametralladora de 20 milímetros de la guerra, tenerla en sus manos. Están los armamentos, la historia de la guerra, los buques colombianos que estuvieron en el Batallón Colombia, sus tripulaciones. Realmente lo que veo es un museo mucho más evolucionado, un museo con mucha más historia, un museo que realmente puede competir con cualquier museo del mundo. Desde la idea que tuvieron aquellos gestores del Museo Naval y que han formado la Fundación Museo Naval del Caribe, se enfocó siempre que esta edificación guardara lo más preciado de la historia marítima de Cartagena y del país, pero también lo más preciado de la historia de Colombia, de la Armada de Colombia. Y en ese sentido, venimos trabajando desde ya hace más de 30 años en un proyecto que permitirá que el colombiano que se acerca a Cartagena, el extranjero que llegue a nuestro país, pueda observar en cada rincón de la muestra museográfica lo que ha sido Colombia conectada con el país marítimo, conectada con su historia naval. Museo Naval de Cartagena. Como parte de una estrategia de educación con la cual el museo abre sus puertas a la comunidad, los talleres entre niños son talleres de acercamiento a la cultura, entendida básicamente como la posibilidad de entender las dinámicas sociales de una comunidad. Para nosotros es muy interesante encontrar una propuesta en una ciudad turística que no tenga que ver con el ocio. Un gusto muy grande poder encontrar un espacio donde se pueda leer, donde se puedan acceder a ideas diferentes, y es crear cultura en Cartagena. Los museos no tienen fronteras. La importancia del trabajo en red nos visibiliza como instituciones culturales y educativas que nos permiten aunar esfuerzos
para trabajar por la población y por los públicos que son la razón de ser de nuestras instituciones. Por eso el Museo Naval desarrolla una agenda cultural diversa e incluyente que permite tener seminarios, conversatorios y conferencias sobre la historia de Cartagena y sobre la cultura marítima y naval del país. Estamos comprometidos totalmente con la cultura, con la historia y con la comunidad. Y creo que eso se ha visto reflejado desde las personas que trabajan, desde los asesores que se encuentran aquí en el Museo Naval, el compromiso que tienen para desarrollar cada uno de esos proyectos y de los procesos que liberan se ve reflejado en la emoción y en lo que piensa la gente que visita el museo. Queremos dejarle un legado a esos jóvenes que hoy vienen a Cartagena y sienten que en la Armada puede estar su futuro, ese futuro que los llevará a servir a la patria, los espacios marítimos, fluviales y costeros asignados a la Armada Nacional. Es importante que el visitante entienda que cada rincón está guardando el legado más preciado que tiene la Marina de Colombia, que tiene el país marítimo en cada uno de sus rincones, para por eso transmitir a esa juventud y entienda que Colombia es un país marítimo y que obviamente nos corresponde seguir trabajando en pos del mismo a favor de los intereses del país. Y además también los cartageneros ya veían el Museo Naval como un amigo cercano, porque también ya empezaron como, si el Museo Naval está tan bien localizado, pues ¿por qué no hacemos una reunión de la Academia de Historia para presentar libros, eventos culturales, hasta eventos sociales, muchísimos se ha convertido en Museo Naval? O sea, yo creo que la unión entre el Museo Naval y Cartagena ha sido fabulosa. Ha sido una unión en donde se han suavizado pues, las partes, tanto la parte gubernamental como la parte militar, han suavizado sus relaciones, las han vuelto amables, son amigos, se vuelven amigos. Y a mí me parece que es una parte muy importante para el beneficio de la Armada y de los cartageneros y la relación que hay entre los dos. Esa responsabilidad del Museo Naval está plasmada en cada una de las paredes y lugares donde se guarda la muestra museológica. Es un sitio donde podemos encontrar un amplio concepto de lo que es la Colombia marítima. Esa Colombia que muy pocos conocen y que está aquí disponible para el visitante. El Museo Naval es un puente que permite conocer todo lo que la Armada de Colombia ha tenido durante 200 años de historia, conectando el país marítimo y fluvial con la conciencia de los colombianos. Y eso es lo que buscamos, que el colombiano tenga conciencia de su país marítimo. Colombia tiene casi 1 millón de kilómetros cuadrados en área marítima. Igualmente tenemos 21.000 kilómetros de río y 2.900 kilómetros de costa, áreas donde la Armada de Colombia está presente y es de responsabilidad para proveer seguridad y obviamente también la defensa. Así las cosas, invito a que todos los colombianos, igualmente amigos extranjeros, se acerquen al Museo Naval y puedan encontrar aquí esa historia marítima, no solamente de Cartagena, sino también de Colombia, e igualmente el transcurrir histórico de la Armada de Colombia. Como director del Museo Naval tengo una gran responsabilidad de seguir trabajando por la conciencia marítima en todos los colombianos. Y esa conciencia marítima se genera acá en espacios como estos, donde tenemos una amplia muestra donde el visitante puede encontrar cómo Cartagena, cómo el país creció en torno al mar, cómo la Armada de Colombia, de la mano de sus comandantes en diferentes épocas, se vinculó al país marítimo y a sus intereses, y aquí no podemos encontrar esa historia. Tengo la gran responsabilidad de seguir con el legado de aquellos hombres de bien, hombres probos que decidieron formar la Fundación Museo Naval del Caribe
y que desde su concepción buscó eso, de que el colombiano encontrara un lugar único, detallado, con una muestra importante donde encontremos eso, el país marítimo que es, el país fluvial y el país que proyecta desarrollo a Colombia en sus espacios costeros, fluviales y terrestres. Pero es gracias a todo ese proceso que tuvimos en hacer cursos de museos, en que lo importante era la historia que se contara, no importaba qué se pusiera, y si hay alguna pieza fundamental que era importante, pues se ponía, como la espada del almirante Padilla, que pues el almirante Román la adquirimos un año de esos que no podíamos dejarla ir. Ese trabajo durante tantos años que muchas personas realizaron y que fue liderado por mi padre entre el año 1988 y el año 1995, fecha de su fallecimiento, pues se ha ido consolidando con el transcurrir de los años, y hoy le podemos mostrar a Cartagena, a Colombia y al mundo unas instalaciones de primera calidad, un museo naval con las mejores condiciones, y creo pues que ese sueño de mi padre y de todos los miembros de la Armada Nacional han sido realmente consolidados, y esperamos seguir contribuyendo desde mi actual posición como miembro de la Asamblea del Museo para que este sueño siga creciendo y podamos tener el mejor Museo Naval del Caribe en nuestra ciudad.